Bienvenidos a este nuevo video de Eterno Resonar, Escuela de Música, Arte, Ciencia y Espiritualidad. Hoy tengo el placer de estar entrevistando a Magalí Battistoni, docente de la escuela del curso La Voz del Alma. Ella brinda la materia de voz sistémica, es terapeuta sistémica, consteladora, trabaja con constelación con caballos, brinda temazcales, ceremonias. Es escritora de Plutón y Saturno, que tengo aquí conmigo, así que espero que disfruten de esta nueva entrevista. Hola Maga, ¿cómo estás? Bien. Bueno, bienvenida, gracias por venir a este espacio, por sumarte. Quería que charlemos sobre la voz sistémica, que es la materia que vas a estar dando en el curso de canto interdisciplinario La Voz del Alma. Y lo que me gustaría comenzar preguntándote es sobre qué es la terapia sistémica. Ok, bueno, gracias por el espacio. La terapia sistémica es un pulso vivo, es una disciplina que aborda el contexto y las interconexiones que trae el individuo a trabajar. Entonces podemos ver no solo su árbol genealógico, sino el contexto y la historia personal y colectiva que trae este pulso vivo que todo el tiempo está recordando información o experimentando cosas nuevas. Uh-huh. Y digamos, es una rama que se desprende de la psicología. Sí, nace en los años 50 en Estados Unidos y justamente nace con este enfoque de integrar el sistema y no individualizar la psiquis o lo que en ese momento estaba pasando del psicoanálisis. Uh-huh. O sea, ¿a qué te referís con individualizar y sistematizar? Que no trabajar al individuo concretamente, sino se trabaja el sistema del individuo. O sea, cuando se aborda una herida, una somática, un trauma, vamos directamente al sistema familiar, o al contexto, o al sistema como empresa, como vínculo de amigos, el sistema en general. No solo es el árbol genealógico, sino el sistema que esté mostrando un desorden. O sea, esta terapia lo que hace es busca dónde no está fluyendo la energía y busca ordenarla a través de preguntas circulares, a través de disparadores que van acomodando, compensando lo que le pase a ese sistema en sí. Obviamente viene una persona, pero se trabaja el sistema. ¿Es grupal o individual? ¿Es grupal la sesión, dirías? ¿A eso te referís? Claro. La sesión puede ser grupal, que es lo que se asemeja hoy a una constelación familiar, que las constelaciones nacen de la sistémica. Uh-huh. Y lo que se hace son movimientos donde hay representantes de ese sistema o de lo que el consultante quiera trabajar. Y puede ser individual, donde con símbolos o herramientas también representamos a ese sistema que trae el desorden. O sea, buscamos donde la energía no está fluyendo para compensar y que la energía fluya. O sea, digamos, a ver, lo que se busca hacer es a través de la representación externa, a través de preguntas, de ese sistema y poder ponerlo en un plano consciente, digamos. O sea, esa energía estancada o trabada que te referís es algo que se aloja inconscientemente. Exacto. Es inconsciente o es una situación que el consultante o la persona trae, como por ejemplo la voz, ¿no? Como, bueno, me da vergüenza cantar. Siento que mi tono de voz puede ir más si no tengo fuerza. Lo que hace esta terapia es ir al sistema y ver qué relatos internos de nuestra familia nos estamos contando o de nosotros mismos, qué relato le sirve a la psiquis para que ese desorden permanezca. O sea, nos habla mucho de lealtades, nos habla mucho de secretos ocultos, como hay inconsciente y consciente. O sea, ambas cosas, pero generalmente lo inconsciente sale en esa dinámica grupal.
porque Claro. lo que facilita esta terapia es que el inconsciente pueda ver psicomágicamente lo que hay dentro sin el filtro del relato interno que nos contamos para sobrevivir. Claro, o sea, y ahí quiero que profundices en dos cosas. Cuando te referís a psicomagia, ¿a qué te referís? Y cuando te referís al relato interno, si te referís al relato interno en cuanto al diálogo interno, más castanediano, ¿cómo es? Bueno, la psicomagia es una combinación de ritual y psiquis y arte, que lo que hace es reparar algo en el inconsciente que funciona como un disparador para ordenarnos y para realizar, justamente, es acción, es realizar un acto psicomágico, nos acerca a nuestra unidad. Y el relato interno, sí, me refiero como el relato interno que nosotros nos contamos y lo que nuestra psiquis va creando con respecto a nuestras vivencias. Yo creo que la psiquis siempre nos cuida y es muy sabia, y cuando atravesamos un trauma y no tenemos una explicación concreta, nos creamos relatos internos, nos creamos verdades, entre comillas, que es lo que nos hace sobrevivir y seguir perteneciendo al sistema, porque Claro. el individuo siempre busca pertenecer, y acá entra también este orden que busca la sistémica. Se basa en las leyes del amor, que el primer orden es la pertenencia, es que todo individuo por naturaleza de existencia pertenece o a un clan, o a una sociedad, o a un grupo. Pertenecemos porque ocupamos un lugar, porque venimos de un padre, de un abuelo y de un árbol. Pertenecemos a una sociedad o una sociedad. Ponele a todo esto. Y se me viene como que qué complejo que es indagar en esos lugares, porque como todo lo que venimos heredando a nivel familiar, cultural, social, son casi todos mandatos a los cuales no se le ha puesto interrogante, ¿no? Como que bien funcionan como esto que decís, como protección. Exacto. Pero bueno, ¿ya ante qué? ¿No? ¿Ante qué protegemos con esos mandatos? ¿No terminan siendo contraproducentes? Y seguramente también nos protegemos de nosotros mismos, creo yo, de iniciar el camino de conocernos. Creo que... A ver, ¿cómo es eso de nos protegemos a nosotros mismos de iniciarnos en el camino? Y porque para entrar adentro de uno y del sistema y de todo lo heredado y de nuestras lealtades necesitamos fuerza. Y necesitamos valentía. O sea, es una decisión entrar dentro de nosotros para que en el presente nos fluya la energía. Y justamente es algo que nos protegemos de nosotros mismos, también creándonos esos relatos que nos hacen identificarnos con el ego, como nos hacen identificarnos con lo que queremos ser y lo que somos. Claro, y muy difícil porque encima nos identificamos con algo que queremos ser, de algo que ni es nuestro. Ni es nuestro, y de una corriente de lealtades, a mandatos. Invisibles. Sí, y lo interesante es que esta necesidad de pertenencia que tiene el ser humano porque somos una tribu en realidad, un sistema, ¿no? Vivimos en una casa, estamos hoy en día más cerca de lo que fuimos antes. ¿A qué te refieres? Creando familias, teniendo amigos, teniendo vínculos, pero es como que el individuo en soledad puede autogenerarse, pero sí o sí necesita un otro que le espeje y lo regule, lo corregule. Entonces, hay una necesidad tan fuerte de pertenecer, que creo que ese desorden de pertenencia, si yo no me siento parte de mi familia, voy a ir buscando en mis grupos de amigos tener un lugar, ser parte. O en una banda, o donde me mueva circularmente.
Entonces ese es el patrón inconsciente que va operando, buscando y creando este relato interno de qué me cuento que soy para pertenecer a este grupo de amigos. O justamente con este grupo de amigos soy esto, con mi familia soy esto, como que claro. Es un relato, es un juego, podríamos decirnos, que si lo hacemos consciente, podemos ir a la raíz más profunda del desorden, que es qué soy, ¿no? ¿Dónde pertenezco? ¿Qué es mi familia? ¿Qué lugar ocupo? Claro. Y ahí creo que viene nuestra voz. O sea, en la terapia sistémica usamos mucho la palabra como creadora, el verbo y el decreto. O sea, cuando vemos un desorden, lo ordenamos con la voz. Más allá de ordenarlo simbólicamente con imágenes o con psicomagia, siempre en la terapia hay voz. O sea, si no hay algo nombrado, es como que no se termina de compensar adentro nuestro ese movimiento que hacemos. A ver, ¿te referís a poner en voz a ese momento en el cual a través del decir uno genera un insight, como sí. un despertar, como no decís y es como, oh, claro. Mira lo que había acá? Exacto. El hacer consciente y el escucharnos a nosotros mismos. Porque también por decreto entiendo, yo no pertenezco, papá, no sé, viste, como, papá no te tengo más miedo, no sé, ¿me entendés? El decreto en esta terapia siempre son afirmaciones, bueno, en presente y en positiva, justamente para que la psiquis vaya adquiriendo un orden. Y el decreto siempre lo crea uno, o justamente se da en la sesión consultante terapeuta, o sea... Claro, porque, digamos, uno podría decretar un montón de cosas... Pero necesitamos la fuerza. Si no hay un intento y una fuerza de darte cuenta que adentro tuyo está ese desorden o esa lealtad familiar, no tiene efecto. Claro, tiene que haber conciencia. Sí. Porque si no hay conciencia, uno podría escribir... Exacto. Estoy sano todos los días, pero no va a pasar. No, porque lo haces modo robot. Pero yo creo que la voz, tanto como escrita, como hablada, como un canto, es un camino de conexión con nosotros mismos. Es una manera de escucharnos, de exteriorizarnos y apagar ese diálogo interno. Justamente cuando estamos cantando no estamos pensando nada. Simplemente pueden atravesarnos emociones, pueden atravesarnos traumas, pueden atravesarnos somáticas de la memoria de nuestros cuerpos. Y también creo yo que es un viaje iniciático como experimentar con la voz, que no es simplemente cantar. Y usarla de estas maneras, ¿no? No solo cantando, sino creando realidad. Creo que la voz es una llave que crea la realidad que queremos vivir. Cuando estamos en coherencia, ¿no? Cuando realmente podemos comprender que estamos todos traumados y que es necesario ir adentro a ordenar y aceptar y no excluir, porque lo importante de esta terapia es que es amoral y es atemporal. Es decir, no excluimos la sombra, no excluimos al abusador, le damos nombre, le damos lugar, no para estar a favor o en contra, justamente por eso es amoral, porque el sistema, si excluimos una parte, inmediatamente va a buscar integrarla y ahí se repite el patrón. Seguramente un patrón que yo repita es una exclusión de mi abuelo, mi abuela o mi madre, que en su momento no tuvo herramientas y me toca a mí ponerle voz. Claro. Bueno, y ahí me gustaría ir a un par de lugares. En primero, esto de aclarar, ¿no?, lo importante que es entender que es un viaje de conciencia, ¿no? Porque si no todo termina siendo como medio panfletario, ¿viste? Como la terapia, digamos... Más que está muy de moda las constelaciones hoy en día. Sí, o sea, más allá de lo que cada terapeuta haga, es como que si no todo parece muy fácil, y la verdad es lo que vos dijiste, que hay que ganar fuerza o valentía para hacer el viaje. No, exacto. digamos, si no todos estaríamos haciendo el viaje.
pero no todos están haciendo el viaje. Al menos hacia adentro. Claro, sí. Al menos hacia adentro. Sí, en este punto también es muy buena esto de la psicomagia, porque son pequeños rituales cotidianos que te acercan a esa conciencia. Sea alimentarte como te alimentes, sea tomar alguna infusión planta para desparasitarte, sea no tener televisión, sea como meditar, encontrar diferentes herramientas que te acerquen a tu interior, porque yo siento que es una búsqueda infinita. No es que algún día termina, sino que cada vez nos vamos acercando a que somos una potencia, una posibilidad de ser y de cambio. Pero para encontrar esa verdad sí creo que es muy necesario tener fuerza y ganas. Y esto no es un juego, exactamente. O sea, aunque le pongamos... O sí es un juego, pero es el juego real. Exacto. No es el juego no es de para fantasías. nada grato entrar a ver un trauma si no estás dispuesto. Pero vuelvo a lo que decía antes, la psiquis siempre te cuida. La psiquis va a reprimir el trauma hasta que vos estés listo y te lo va a traer. Y a mí me sucede eso con el canto. El canto para mí es una puerta donde podemos compensar y revivir. O sea, a mí me pasa, yo canto en ceremonias, en temazcales, y a través de mi voz siento imágenes que no las puedo codificar en el momento, pero compensan a algo de mi infancia y tampoco les puedo dar un nombre hasta que no me siento a escribirlas. Pero a lo que voy con esto es que el canto no deja de ser una puerta para ordenarnos. Ahí va. Más allá de expresarnos y de cantar bonito, es vibración y energía. Y tuve el placer de tener una maestra de Perú que hace canto vocal, que decía que nuestro cuerpo, nuestra vibración de la voz, es la energía que necesita nuestro cuerpo para estar en paz, para estar equilibrado. O sea, si nos ponemos a resonar y a vocalizar, vamos a llegar a lugares increíbles. O sea, no necesitamos ir afuera, sino adentro, a empezar a vibrar y que esa vibración nos vaya compensando. O sea, entonces es como un masaje vibratorio. Exacto. A todo nivel, no solo físico. Exacto, porque va ahí, va a despertar también cositas. Puede ser. O no, o sí, depende. Pero siempre con la confianza de que lo que se despierte, estamos listos. Porque la psiquis siempre te va a cuidar de vos mismo, justamente. De tu sombra, de tu luz, de esa danza. Bueno, y ya que, si bien ya entramos, me gustaría que a ver, encontremos darle un cierre, si se quiere, a esto de tenemos un eje que es la terapia sistémica y el otro eje que es la voz, ¿no? ¿Querés dar como si se quiere, una integración de todo esto que venimos hablando? Sí. Cuando recibí la propuesta me pareció muy hermoso, gracias, de integrar estas dos partes que para mí son pilares de mi vida, que es la voz y la sistémica, y creo que lo que tengo para compartir es abrir un espacio donde podamos ver esas implicancias invisibles, esos relatos internos, y a través de la voz, tanto con canto o con palabra o decreto o verbo, poder hacer consciente y compensarnos. Puede que vengas a las clases y no veas ningún trauma y se reafirme la conciencia en vos y tu voz. No necesariamente es ir a buscar algo que esté desordenado, pero bueno, esta terapia busca a ver si hay un desorden, porque la energía se traba y no fluye. Así que creo que para integrar estas dos herramientas, lo que vamos a experimentar y lo que vamos a indagar es en nuestra historia personal, familiar, con mucho amor y respeto, y hasta donde cada uno pueda llegar. Y simplemente voy a dar herramientas para que cada uno observe si hay desorden o no, si hay lealtades,
y ejemplos y rituales para poder compensar y que nuestra voz sea la que comande, ¿no? Como comande esto, tanto en el decir o en el cantar. La propuesta es también hay muchos cantos ancestrales, hay muchas maneras de compensar a nuestro árbol, que no es solo poniendo palabras, sino también abriéndonos a justamente a rezar. O sea, el canto como rezo también es lo que nos mantiene en conciencia, creo yo, con este intento, con esta intención, cuando abrimos una terapia sistémica. No sé si quedó claro. A ver, ¿cómo sería esto del canto como un rezo? Y el canto como un rezo es algo así como a través de nuestras melodías, justamente abrir un espacio que sea en coherencia con este verbo que decimos, ¿no? Como creo que con el canto llamamos, con el canto abrimos, entonces podemos rezar, rezo no como una instancia católica o dependiendo de nuestra religión, sino como un rezo interno de cada uno, como abrir ese espacio de rezarnos y de ocupar nuestro lugar, como una posibilidad. A ver, pero profundicemos. Porque yo por rezo también entiendo como una cuestión media del yoga, ¿no? Como algo de religarse a través de ese rezo, con la unidad. ¿No? Y algo el rezo está dirigido hacia Dios. Bueno, está dirigido hacia Dios en las religiones, pero vos lo podés dirigir a vos mismo y a tu árbol y a la naturaleza, o al gran espíritu, no solo a la religión. Creo que lo que en la fusión del rezo y del canto, en lo que sería el canto medicina, o lo que se canta en los rituales, lo que sucede es justamente que esa palabra, ese rezo va entrando adentro tuyo y va ordenando, porque tiene una coherencia y un sentir, creo yo, más allá de la religión. Puede que sí, nuestra sociedad esté teñida del rezo cristiano y suene un poco haga ruido, pero es una experiencia, es como un rezo de buen día con uno mismo, como poder encontrar justamente un lugar en nuestra voz donde lo que cantemos, lo que decimos crea realidad y a la vez deja, podemos llamarlo canción o rezo, o sea, depende cómo quieras vivir la vida. Para mí cantar es un rezo, entonces lo vivo así. O sea, cuando canto rezo, de hecho no canto todo el tiempo y espero que baje, ¿no? Eso que tengo que cantar. Entonces, depende cada uno cómo viva su vínculo con la voz. Claro, se me viene como un círculo que es que por un lado se canta para entender el sistema familiar y por otro lado se indaga en el sistema familiar para entender cómo se canta y como una retroalimentación. Sí, todo lo que está oculto en esa voz. Porque justamente en la voz que se canta para abrir el sistema familiar hay memorias, hay recuerdos, y al hacerlos conscientes es cuando nuestra voz va modificando y ganando fuerza. O sea, creo que esta terapia en sí busca ocupar nuestro lugar, que ese desorden, que como contaba antes, la pertenencia es el primer desorden, después está la jerarquía y después está el de dar y tomar, es justamente no ocupar el lugar de otro en el árbol, no ocupar el lugar de mamá, no ocupar el lugar del hermano no nacido, no ocupar el lugar del ancestro que fue músico y murió y está en mi cuerpo, en mi voz. Entonces, a través de esta conciencia de las implicancias invisibles, recuperamos nuestro lugar y a veces es muy nuevo nuestro lugar,
porque justamente estamos manchados del relato social o del relato interno, o del discurso familiar, que es todo muy inconsciente. Que lo hay siempre. Siempre, todos, todo. Es inevitable. Por eso es sistémico, porque justamente integra la luz, la sombra, lo bueno, lo malo, lo moral, lo amoral, lo temporal, lo no atemporal. Y es atemporal porque justamente al ir a un momento somático en nuestro ser que despierte una canción, que despierte una voz, podemos atemporalmente repararlo. Podemos ir a un momento de la infancia donde papá te dijo cállate, no grites o no cantes así porque la gente te escucha, y en este presente podemos modificarlo y abrir esa fuerza que quedó encapsulada en tu psiquis y recuperar esa energía para que fluya. O sea, es un misterio lo que se abre, no es que hay un manual. No, totalmente. Incluso como que cuando hablaba se me venía también que es cuando dijiste, bueno, puede ser que no se te abra ningún trauma, y a la vez puede ser que tu sensibilidad se despierte en mantra, se despierte en otra clase, porque eso es lo que hace. Todas estas memorias están inscritas en la voz. Sí. Y cuando vamos a indagar la voz, no importa la técnica, importa que cuando despertás tu voz, ya sea haciendo porque no te sale la voz, ya empieza a tu ser a ponerse de vuelta en por qué esa voz sale así, sin pensarlo, porque ya está ocurriendo. Sí, y toda esta... Por eso me gustó mucho el programa de este curso, porque es tan importante la anatomía, es tan importante la resonancia, como creo que no es solo que la voz salga, sino es ver todo lo que pasa. Total. Como en el cuerpo, porque vos vibrás, cantás y tu garganta empieza así, y tu cuerpo empieza a vibrar, y el corazón se empieza a sentir, y estoy arraigada, me tiembla el cuerpo, como sí. Se abren un montón de abanicos a explorar, y creo que todas las materias son una oportunidad o una puerta, una llave a acercarnos a nosotros mismos. Total. Va a ser, depende de la resonancia de cada uno. Totalmente. Sí, y creo que eso también es lo que vivimos en el último retiro, ¿no? Que para quien no conoce, en el anterior año, el 2025, brindamos un retiro en Capilla del Monte. Magali fue parte, bueno, hubieron varios de los profes que están en esta versión de La Voz del Alma, y creo que lo interesante es que entre todo el equipo nos dimos cuenta como acá se busca lo mismo, ¿no? Que es que la persona tenga un encuentro con su verdad más íntima, y que eso sirva como un despertamiento de conciencia, y que eso es el resultado después de un nuevo cantar. Exacto. Sí, la voz como territorio del presente también, ¿no? Como nuestra verdad, que también va mutando y cambiando, pero no deja de ser mágica, o la llave, o una puerta. Es un misterio hermoso. O sea, es una herramienta para encontrarnos con nosotros mismos. Muy noble, siento que es la voz. Y muy poderoso el sonido. Muy poderoso el sonido, sí. Muy poderosos somos los humanos. Total. Por eso necesitamos la conciencia para poder... Tenemos que enterarnos nada más. Para poder justamente direccionar y imagínense si todos direccionamos nuestra voz y nuestro intento a un bien común o a lo que sea común. Sí. Yo creo que vamos a eso también, ¿no? Como cada uno despertar su poder. No desde el poder mundano, sombrío, sino del poder decir, hacer y ocupar mi lugar como individuo, que me lo gané por decirle sí a la vida y pasar el útero de mi madre y elegir la vida y no la muerte. Sí. Como que ya hay una implicancia de poder
en la vida, de Sí, crear. hay una gran conspiración para que estemos acá y solo tenemos que enterarnos, digamos. Sí. Ese poder de ocupar Exacto. nuestro lugar en... Che, o sea, millones de años estuvieron de acuerdo para que ahora estés acá. Exacto. Sí, y es recordar, la voz siento que también nos trae ese recuerdo de las antiguas tribus, poniéndonos en ronda, cantando. Bueno, Bert Hellinger, que es el que trae las constelaciones familiares, que es como el que deriva de la sistémica, él se fue a estudiar a una tribu, a observar qué era lo que pasaba y los movimientos. Y no recuerdo en qué libro lo leí, pero mi maestra también lo decía mucho, esto de que cuando alguien hacía algo malo, no era excluido, sino que era puesto en la tribu y todos le cantaban alrededor y todos le preguntaban. Sí, hay un montón, ¿no? Claro. Como las madres que se aislaban para buscar el canto de ese niño que llegaba y ese canto se lo replicaban. Sí. Hay un montón de cuestiones con el sonido ancestralmente, que bueno, eso también se va a estar viendo con Pablo, Francolini, bueno, con tus clases, bueno, mantras, en realidad todo. Todo tiene una interconexión muy hermosa y también el poder de la voz y el útero, ancestralmente, wow, es muy se me venía también otra historia que escuché hace poco, que no sé qué tipo de científico, si era un psicólogo, quién es, o antropólogo, fueron a una tribu, y lo primero que descubrieron era como que era una tribu donde no había conflictos de depresión, de crisis de sueño, como no había ese tipo de cosas, y lo que descubrieron era que toda la tribu, todas las noches, se sentaban todos. Entonces todos los nenes, y las niños y las niñas, se sentaban y empezaban a contar sus miedos. No, bueno, yo tengo miedo porque cuando sueño con un oso que me persigue. Bueno, no, yo tengo... y nadie respondía nada, ¿no? Era solo escucharlos y esperar a que pase ese momento de contar lo que les daba miedo. Y cuando ya esa energía bajaba, se iban todos a dormir divinos. Hermoso. Sí. Es como tomar de vuelta la enseñanza antigua, que también está en nuestro campo mórfico y en nuestra memoria del cuerpo. Total. Más allá de lo que se despierta en nuestro sistema, ¿no? Sí. Como en el gran sistema. Sí. Bueno, gracias. Hermoso. Da para seguir charlando un montón de cosas más. Vamos a dejarlo para otra próxima. Así que bueno, quien quiera saber más sobre la voz del alma nos pueden escribir a Eterno Resonar en Instagram, ahí le pasamos toda la información. Igual acá en la descripción del video van a encontrar también los links necesarios para encontrar el programa y todo eso. Empezamos en marzo, queda poquito tiempo para inscribirte, así que no te lo pierdas. Y bueno, suscríbete también a este canal que van a ver más entrevistas, todas esas cosas que hacemos en YouTube. Suscríbete, seguinos, campanita y esas cosas. Bueno, gracias. Chao. Gracias.